Concluyendo ya el capítulo, dice: asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Aquí vemos que hay bastante correspondencia. Pero antes de que nos metamos en eso, hay un capítulo que el profeta Ezequiel, porque en realidad yo me quedé con el tema de que las falsas profecías, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo puede alguien profetizar de que esto le va a ocurrir a cierta persona y que tiene que hacer esto para salvarse? Uno dice, ya, este profeta Semaías, pero apareció una profetisa y después aparecen muchos profetas, como todos ellos sintonizados. Yo quiero que miremos Ezequiel capítulo 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Hermanos, dijimos que lo que salvó a Nehemías fue cuando él coteja la profecía de Semaías con lo que dice la Escritura. En 2 de Pedro dice en el capítulo 1, versículo 19, que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Palabra profética más segura. Significa que a esa palabra deben alinearse todas las palabras de revelación que sea. Ninguna palabra puede salirse del esquema de la palabra de Dios escrita. ¿Se entiende? Entonces, Nehemías ha sentido este impacto espiritual tremendo. La decepción más grande, el ataque más grande que vino sobre él fue esta profecía y con estos profetas. Y este capítulo fue profetizado para estos profetas. Y como quedó registrado, también se aplica a todos los profetas mentirosos que andan en este tiempo. Entonces dice: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Ellos no trabajaron, no lo hicieron. Dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová. Y Jehová no los envió. Con todo, esperar que Él confirme la palabra de ellos. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto una visión? ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Wow. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, de aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la casa de Israel volverán,
y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Hermano, no es llegar y recibir un mensaje de parte de Dios. No es llegar y recibirle a una persona, oye, sabes que esto tengo de parte de Dios para ti. Dice, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros las cubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. He aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con la que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa, viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared, y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. ¿Se da cuenta? Dijimos que la fuente de las profecías es el propio corazón. Puede ser la influencia del maligno, pero también puede ser el Espíritu de Dios. Tres fuentes. Pero aquí dice que profetizaron de su propio corazón. Profetiza contra ellos y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Esto me huele, hermanos, también, no solamente la profecía mentirosa de ese tiempo, sino también hoy día, estos velos mágicos. Algunos han sacado los velos del baúl, los velos que fueron sepultados por gente que practicaba esto de cubrirse con velos, están rescatando este tipo de cosas y poniéndole relevancia como si tuvieran importancia. Habría de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo Dios está revelándole al profeta Ezequiel lo que allí estaba ocurriendo? Pero es posible que siga ocurriendo en este tiempo. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestras manos y no estarán más como presa de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Yo no sé si a usted le pasa de que
hay una molestia. No sé si usted ha sufrido la molestia cuando alguien ha ido de parte suya sin que usted haya enviado. Oye, dice tal persona que me prestes esto. Y tomaron su nombre para hablar de parte suya. ¿Cuánto más, hermano, cuando aquí estamos viendo que es una estrategia del maligno, aprovechándose de ese rango espiritual, de ese nivel eclesiástico, de esa imagen de autoridad de vida religiosa, para con eso transmitir esto movido por su propio corazón o por sus propias ambiciones? Dice que fueron sobornados. Eso yo lo encuentro peligroso. Ese fue el peor ataque que sufrió Nehemías, según mi criterio. Y yo creo, hermanos, que ese es un ataque que también hoy día está ocurriendo dentro de la iglesia. Gente que está hablando de parte de Dios sin que Dios haya dicho. Gente que está imponiendo cosas. Aquí habla de velos mágicos con el cual casan. Hermanos, la gracia tiene que ver con eso. La manifestación de las cosas de Dios tiene que ver con este tipo de atuendos. No, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, Dios nos libre. Por eso que el Señor advierte a sus hijos de que la palabra profética más segura es la que debe estar en nuestra mente para contrarrestar, para protegernos de este tipo de ataques. Son multitudes las que van tras personas que tienen estos carismas, esta capacidad como de encantar multitudes, pero con doctrinas bastante reñidas con lo que dice la palabra de Dios. Se lo digo con mucho temor. Porque si hay algo que merece nuestro respeto es la iglesia. La iglesia. Alguien una vez me dijo, mira, el más importante ahí en tu templo no eres tú, es la iglesia. Si hay alguien que realmente a Dios le importa, no eres tú, es la iglesia. Ella es su esposa. Y Dios te ha llamado a ti para que tú atiendas a su esposa. Pero no eres tú el más importante. La más importante es ella. Wow. Entonces, hermanos, ¿cómo uno no va a tener esa consideración de frenarse para nunca hablar de su propio corazón o movido por su propio interés? Menos dejarse sobornar por la presión. Porque este capítulo, si usted lo leyó conmigo, se dio cuenta de lo grave que es. O sea, de lo relevante que es. Seguimos. ¿De qué manera concluimos entonces? Estamos en el versículo 17. Iban y venían, dice, con muchas cartas. Yo pensaba en este texto y al igual que hoy día se usa el email, se usa el Facebook, se usa el WhatsApp y otros medios para desacreditar, para hablar mal, para calumniar. Hay mucha gente que se está devolviendo de esto. Al principio era como simpático, buena onda, pero ahora con todo el mal uso que se está haciendo de esto, mucha gente está renunciando a estos medios por lo expuestos que están. Imagínense, ya en ese tiempo estaba esta situación. Muchas cartas venían y venían. Versículo 18, muchos se habían conjurado con él, con Tobías, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Jonatán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Hermanos, debo confesarle que me detuve un momento con este texto
a preguntarle a Dios qué era lo que estaba pasando, qué Él nos quería decir o enseñar con este versículo. Sinceramente, hermanos, la verdad es que ninguno es moneda de oro, ¿cierto? Ninguno es monedita de oro, como dice la hermana Maggi, ¿cierto? Somos personas. A mucha gente le caemos bien y a mucha gente podemos caerle mal. Por lo tanto, dentro de la misma obra a veces tenemos amigos, pero también tenemos enemigos. Lamentablemente, hermanos, hoy día la honestidad, la honradez, la integridad y la santidad no son muy bienvenidas. Aún en círculos del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que controlan la iglesia? Controlan las decisiones, controlan los recursos. Pero también vemos que a veces dentro de la iglesia hay gente que controla todo. Hermanos, muchas veces el parentesco y la familiaridad hacen que grupos se sientan dueños de la iglesia. No hay amenes, no importa. Yo sé que esto no es popular, pero ha pasado, ha pasado. Yo he visto pastores devolverse llorando porque jamás le cayeron bien a cierto grupo. Y ese grupo es un clan familiar poderoso que tiene a sus hijos emparentados con familias poderosas dentro de la iglesia. Entonces las decisiones no se toman dentro de la iglesia, sino que se toman en las reuniones familiares. Y es allí donde ven si ese líder, si ese pastor está yendo por donde ellos quieren que vaya o definitivamente entre todos le van a hacer la guerra para que esa persona desista. Y él se sorprende y sufre porque no sabe cómo cambiar esas actitudes. Él está honestamente tratando de hacer las cosas bien, pero sin embargo hacer las cosas bien toca los intereses de ese grupo que tiene el control de todo. Wow. ¿Es así? ¿Pasa eso o no pasa? Nehemías está diciendo eso es lo que está pasando. Mire, si usted mira el texto, era yerno de Secanías. Jonatán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Aquí hay amarres, alianzas. Nehemías experimentó esta lucha también. ¿Cuántos líderes o pastores o servidores o servidoras abandonan cuando se deben enfrentar a estos grupos que se establecen para controlar y para dirigir? Hay gente que dice, yo no puedo entrar ahí. Un pastor de una denominación hermana decía, mire, esa iglesia la controlan estas personas. Si usted le cae bien a ellos, está al otro lado. Pero si no, prepárese, le van a hacer la guerra. Vamos a ver cuánto dura. Porque esa gente determina todo. Hermanos, tendencias como esta ocurren dentro de la iglesia. La sucesión, cuando hablamos de reyes, no es que si se muere el pastor tiene que seguir el hijo del pastor. Y resulta que el hijo del pastor ni siquiera está bien convertido. Ni siquiera tiene un llamado, ni siquiera tiene una preparación, pero es el hijo de. Entonces ahí viene la lucha entre los ancianos y el sucesor de la familia. La pugna, la ambición. Corporaciones grandes. Existen estos. Un peso pesado. ¿Ha escuchado hablar de eso? Peso pesado.
Nehemías experimenta esto. Aleluya. ¿Qué puede hacer Dios cuando está este tipo de cosas dentro de la iglesia? Si hay algo que cuesta, hermanos, es formar equipos de trabajo donde no se acuse de favoritismos ni de privilegios, sino de personas que realmente quieran servir. Yo pensé que aquí algunos ex de algunos lugares iban a manifestar un poco su experiencia y lo que habían visto, pero está bien. ¿Ah? Amén. Pero ¿es verdad esto o no es verdad? Es verdad, hermanos. Y es triste. Versículo 19 dice, también contaban delante de mí las buenas obras de él y a él le referían mis palabras. Contaban delante de mí y a él le referían mis palabras. Es decir, aquí había una información para ambos lados, ¿cierto? Este texto nos muestra dos aspectos de la comunicación que debemos considerar. Lo que escucha de Tobías, ¿cierto? Nehemías y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Entonces siempre Nehemías estaba recibiendo información de lo que Tobías hacía, de lo que Tobías decía y lo que Tobías le mandaba decir. Y siempre lo que le mandaba decir Tobías era para atemorizar. También vemos lo que Nehemías decía. A él, dice, le referían mis palabras. Wow. Esto nos enseña que cuando somos conscientes que tenemos enemigos, debemos asumir que también hay muchos que oirán y llevarán información. Yo pensé que esto era de ese tiempo, pero hoy día también ocurre. El ser humano parece que sigue siendo el mismo. Esto nos enseña, hermanos, a que debemos medirnos en lo que decimos. Debemos medirnos delante de quién podemos abrir nuestro corazón. También debemos medirnos en a quién escuchar. ¿A quién escuchar? ¿Quién es esta persona? También debemos entender que todo lo que digamos, todo lo que usted diga en el camino sufrirá distorsión, sobre todo si esa información va a una persona que no es de su aprobación, que usted no goza de la aprobación o simpatía de ellos. Qué tremendo. Yo no pensé que la palabra de Dios me iba a mostrar este tipo de cosas. O que Nehemías como líder iba a enfrentar este tipo de situaciones. De ver esto de la correspondencia tan insistente, de sufrir estos bloques, ¿cierto?, de alianzas, de familias tan férreos, tan coludidos. Y además de eso, de tener que soportar lo que es la comunicación distorsionada, el ir y... Hermano, ¿cuántos de nosotros a veces tenemos que decir, sabes qué? No quiero escuchar esto? O a veces hay personas que uno tiene que decirle, sabes qué, hermano, no me cuente nada, por favor. O sencillamente uno saludar escuetamente y hacerla del apurado, porque sabe que si uno se queda un minuto más, será suficiente como para que le diga
y le saque, ¿cierto? Le entregue y le saque. Y toma eso que saca y se lo lleva a este otro, pero se lo cuenta amplificado, distorsionado. Qué terrible. Capítulo 7. Ya nos queda poco tiempo. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros y cantoras y levitas. Cuando se termina la obra, hermanos, aquí hay algo interesante. Se terminó la obra, se colocaron las puertas, pero dice que fueron señalados porteros, gente que cuide, que vigile. Además de eso, cantores y levitas. Veía en el comentario acá que la paz dentro de la ciudad depende de nuestra alabanza a Dios. El culto a Dios, la adoración a Dios puede garantizar el bienestar espiritual, el bienestar del alma y, por qué no decirlo también, el bienestar físico de quienes habitan dentro de esa ciudad. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, ¿ha visto ese salmo, cierto? 127. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, ¿qué es lo que quiere Nehemías? No solamente tener una responsabilidad en lo administrativo, sino que también procurar la presencia de Dios dentro de esos muros, dentro de esa ciudad. Asegúrese, hermano, de que el culto a Dios, su alabanza a Dios, sea también lo más importante para preservar la obra que Dios le ha permitido realizar. Usted trazó metas, trazó proyectos, se propuso cosas, las alcanzó. Ahora ponga siempre de qué manera usted lo conserva. Primero, en lo que a usted le corresponde, ¿cierto? De no descuidarse, pero también de procurar la presencia de Dios en lo que usted ha hecho. Mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y aquí nos vamos a quedar. ¿Quién es este Hanani? Hermano de Nehemías. Este hombre fue el que le fue a visitar cuando él estaba en su trabajo de copero allá en... ¿Dónde fue? En la corte del rey Artajerjes, Persia. Este hombre fue allí y resulta que lo vemos ahora con una responsabilidad. Son dos los gobernadores que Nehemías nombra, gobernadores administrativos, para que controlen el orden de la ciudad. Son dos los que nombra. Uno es su hermano Hanani. Entonces podemos decir, ¿qué perfil tenía este hombre? Bueno, lo primero que podemos decir que era un hombre que amaba profundamente su pueblo. Porque este fue el que le transmite a Nehemías el estado real de la ciudad. Entonces imagínense cómo este Hanani tiene que haber vivido al lado de Nehemías todo el proceso. Este fue el que le comunica a Nehemías exactamente cómo era la situación. Si Nehemías viene a Jerusalén a reedificar los muros, fue por la información que este hombre le había dado. Es decir, un hombre fiel, un hombre que amaba a su pueblo, que amaba a su ciudad. Un hombre que también tenía mucho dolor por el estado,
por el estado anímico y espiritual que tenía la población. Dice, mis hermanos están en gran mal y afrenta. Así dice en el capítulo 1. Entonces vemos el perfil de este Ananí. Y ahora Dios lo honra para asumir esta responsabilidad administrativa. Qué importante, hermanos, es esto. Que Ananí haya sido un comunicador fiel, veraz. Y que la motivación de su visita fue transmitir a Nehemías, que estaba en esta posición tan especial de autoridad, transmitirle lo que estaba ocurriendo. No solo con los muros y las puertas que estaban quemadas, cosa que también le dice, sino que también la condición anímica y espiritual del pueblo. ¿Qué significa eso? Que este hombre amaba también a Dios profundamente y amaba a su gente. Y el otro personaje que aparece allí es Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Dice, porque este era varón de verdad. Es el perfil que se da de él. Era varón de verdad. ¿Existirán varones de mentira? Claro, puede que sí. Gente que no sea fiel, gente que no sea coherente con sus hechos. Gente que no sea de una sola palabra, ¿cierto? Cuando hablamos de varón de verdad se refiere a eso, una persona íntegra, una persona confiable, una persona auténtica, responsable. Y además que tenía otra cualidad, y temeroso de Dios más que muchos. Eso es importante, temeroso de Dios más que muchos. Qué importante, hermano, es que en el momento de las decisiones sean promovidos personas que se les ve como fortaleza el ser temeroso de Dios. Hoy día vemos que hay muchos que se les ve como debilidad el ser temeroso de Dios, porque se le asocia a fanatismo, se le asocia a una persona media débil, así, media mística. No es así. No hay que confundir las cosas. Dios espera que seamos personas que amemos nuestra gente, que amemos la condición espiritual de la iglesia, que amemos a Dios. Gente que veamos la necesidad y estemos dispuestos a viajar, a jugárnosla por comunicar para que alguien lo haga, si no somos capaces nosotros. Eso ocurrió con Hanani y con Ananías, que era un varón de verdad. Tal vez Nehemías lo observó durante mucho tiempo y llegó a esa convicción. Y finalmente que era temeroso de Dios más que muchos. Amén. Hemos visto algunos aspectos hoy día, hermanos. Yo no sé si Dios pudo aclararle algunas cosas, si Dios pudo hablarle en esta mañana. Si hay algo que nosotros tenemos que cuidar, es nuestro testimonio, nuestro prestigio, nuestro buen nombre. Si hay algo que debemos nosotros cuidarnos es de no pecar. Si hay algo que debemos cuidarnos, hermanos, es de las profecías falsas y de los falsos profetas. Debemos cuidarnos y cotejar todo lo que se reciba con la palabra de Dios. Debemos también terminar lo que hemos empezado. Nuestras metas y planes debemos llegar siempre a un final y decir gracias por la tarea hecha. También debemos nosotros procurar nuestras relaciones, nuestras comunicaciones con las personas, porque sabemos que muchas veces nos enfrentaremos a situaciones conflictivas. Dijimos, la iglesia está compuesta
dentro de las particularidades de la iglesia, está compuesta por personas de distinto trasfondo cultural. Pero Dios quiere que nuestra cultura de origen se someta a la palabra de Dios, incorporando Él una cultura nueva en nosotros como hijos de Dios. También Dios espera que nosotros seamos personas que no solamente estemos dispuestos a aceptar su palabra, sino que también que vamos más allá en el servicio. Y finalmente, hermanos, creo con todo mi corazón que Dios está desafiándonos a cada uno de nosotros. Nunca se olvide de que Dios es el único que conoce el potencial que usted tiene. Y Dios cree en usted. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por lo que hemos recibido en esta mañana. Tu palabra nos habla claramente que es posible que el enemigo quiera poner palabras falsas, mensajes falsos a través de personas que tienen un rango espiritual. Llévanos, Señor, a discernirlo y a cotejarlo con tu palabra. También danos sabiduría, Señor, para enfrentar la presión que el enemigo hace muchas veces lo que estamos haciendo. Danos sabiduría, Padre, para atender tu obra de la mejor manera. Cuidarnos en nuestras expresiones. Señor, la iglesia está compuesta de personas y sabemos, Señor, que tú cuentas con aquellos que te dicen amén. Envíanos, envíame a mí. Señor, gracias te damos por Nehemías, gracias te damos por Anani, gracias por Ananías, estos varones, Señor, que aparecen en esta palabra. Te pido, Señor, que nos des a nosotros la capacidad de sobreponernos a la presión, a la resistencia, a los enemigos y toda forma, Señor, de oposición, porque sabemos que tú nos darás siempre la victoria. Padre, te doy gracias por lo que hemos recibido. Bendice a tus hijos. Bendíceles, Señor, en forma especial. En el nombre de Jesús. Amén.